Buenas noches a todos, vamos a empezar la clase. Por si no me conocen algunos de ustedes, mi nombre es Roberto Alonso y les voy a impartir el curso de Derecho Procesal Civil y Mercantil 2. Vamos a empezar viendo el programa. ¿Todos bien? Bueno, entonces, como decíamos, Derecho Procesal Civil y Mercantil 2, ahí está mi nombre, correo electrónico de la universidad, una cuenta de Twitter. Para los que no estuvieron conmigo el semestre pasado, aquí tanto esto como el YouTube y de lo que también vamos a hablar, ninguna de las dos cuestiones es obligatoria, pero sí es bien recomendable. Creo que si lo utilizan, si lo saben aprovechar, les puede ser de mucha utilidad. Aquí la idea, obviamente ustedes usan estas cosas más que yo, saben que en un mensaje de Twitter o en un tweet no se puede poner un texto de mucha extensión, pero la idea es ir poniendo pildoritas tratando de subrayar algunos aspectos que son especialmente relevantes. No quiere decir que lo demás que nos pone ahí no sea importante, sino que son cuestiones especialmente relevantes que deberían tomar en cuenta. Si revisáramos exámenes del semestre pasado y viéramos cosas en las que algunos fallaban, muchas de esas cosas se hubieran podido evitar si hubieran leído estos mensajes y hubieran entendido lo que decían ellos. Entonces, se lo recomiendo. Luego una cuenta de YouTube. Aquí la idea es que grabamos todas las clases, una noche, y luego las subimos a YouTube. Entonces, usted hoy venía con sueño, estaba pensando en otra cosa, igual mañana o fin de semana, el día que sea, en su casa ve el video, tiene pues ahí todo lo que se dijo en el curso. No lo vean como un sustitutivo de venir al curso. Pues obviamente la calidad del video no es tan buena, la calidad del sonido tampoco, no pueden preguntar, pero por si algo les hace falta por ahí, pues lo pueden ver. Algo que yo les recomendaría y que creo que les podría funcionar bien es tomarse un par de horas por cada día de clase que reciben acá. La clase dura hora y media, los videos que van a ver en YouTube, por lo tanto van a durar hoy hora y media. Y hacemos referencia a algunos artículos, entonces toman hora y media para ver el video, más media hora para leer los artículos, y con eso tendrían pues bastante avanzado su estudio en la clase. Es una clase, como cualquier clase de Derecho Procesal Civil y Mercantil, requiere bastante dedicación. Esto puede ser en utilidad. Los horarios: martes a esta hora, jueves a la primera hora, siempre en este salón. Descripción del curso. Dice: en este curso el estudiante profundizará en los conceptos doctrinarios y el manejo legal de los juicios orales y sumarios, así como la jurisdicción voluntaria judicial. Más que doctrinario, este es un curso práctico, enfocado a la legislación, las normas que regulan el desarrollo de estos procesos y procedimientos. Vamos viendo pues cómo deberíamos irlo aplicando. Ya la parte doctrinaria prácticamente todo quedó en el curso pasado. Los objetivos: objetivo general, que el alumno conozca y aprenda a manejar las instituciones de derecho procesal civil y mercantil relativas a los juicios orales y sumario, así como la jurisdicción voluntaria judicial, conociendo las instituciones y disposiciones legales del derecho objetivo civil para su correcta interpretación y aplicación en la práctica. Objetivos específicos: que el alumno conozca los procedimientos relativos a los procesos de conocimiento oral y sumario, así como la jurisdicción voluntaria judicial, que el alumno pueda distinguir las etapas procesales, así como su objetivo y finalidad, que el alumno pueda adquirir los conocimientos técnicos para la redacción de memoriales, actas y resoluciones judiciales en los juicios orales y sumarios, así como la jurisdicción voluntaria judicial, que el alumno tenga un razonamiento lógico jurídico para la resolución de casos y aplicación de la ley administrativa civil. El curso se aprueba con una calificación de 65 sobre 100. La evaluación será permanente de acuerdo con las siguientes actividades. Antes de que sigamos, los que entraron ahorita aquí no tienen trabajo. ¿Solo? ¿Usted tiene? Bueno.
Luego decíamos las actividades. Un examen parcial práctico que es sobre el juicio sumario, vale 20 puntos. Otro examen parcial práctico que es sobre el juicio oral, vale 20 puntos. Otro examen parcial práctico que es sobre jurisdicción voluntaria, vale 15 puntos. Como ven, ahora no tenemos exámenes teóricos, como les decía al inicio, esto es un curso eminentemente práctico. Exposición de trabajos en grupo que valen 5 puntos y práctica oral que vale 10 puntos. La evaluación final 30 puntos, entonces sumamos 100. El estudiante debe cumplir con un mínimo de 75% de asistencia para tener derecho a evaluación final y ninguna evaluación puede ser ponderada con más de 20 puntos. Pues como estamos. Metodología: el curso está dirigido a estudiantes del noveno ciclo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. En esta asignatura es muy importante la participación activa del estudiante, quien deberá mantener un continuo programa de estudio y análisis de los documentos que se proporcionan por la cátedra, lo cual permitirá desarrollar una discusión enriquecedora del conocimiento adquirido durante los periodos de clases. En el curso se observarán los ejes transversales de derechos humanos, valores éticos e implementación de la investigación. Aspectos importantes a tener en cuenta: el alumno que al iniciar el curso no haya leído completos al menos una vez el Código Civil, Código de Comercio de Guatemala, Código Procesal Civil y Mercantil, Ley de los Organismos Judiciales y Ley de Tribunales de Familia, así como el expediente de al menos un proceso civil de conocimiento desde la demanda hasta la sentencia, va a tener dificultades en el desarrollo del curso. Recomiendo la lectura de este material en las 2 primeras semanas del curso. Estas son las mismas recomendaciones que les di el semestre pasado. Por lo menos esa primera, me atrevería a decir que nadie o casi nadie la atendió. Si hubieran atendido esa recomendación, sobre todo, creo que se les hubiera facilitado mucho el curso. Y puesto desde el otro punto de vista, si no atienden esa recomendación este semestre, se les va a hacer mucho más difícil el curso. Porque el semestre pasado tenía la facilidad, digamos, que al versar esencialmente sobre el juicio ordinario, los casos que en la práctica se pueden tramitar por la vía del juicio ordinario son comparativamente pocos. En cambio, para el juicio oral o para el juicio sumario, sobre todo, tenemos una variedad mucho más amplia. Entonces, si no tienen por lo menos una idea de cómo está regulada una determinada institución en la norma sustantiva o por dónde podrían encontrar las normas que la regulan, etc., se les va a complicar mucho. Es importante en este curso desarrollar la capacidad de crítica y autocrítica para poder mejorar el trabajo propio y diseñar estrategias ante los planteamientos de la contraparte. Aquí, cuando yo les corrijo los exámenes, no se trata de que por ver cómo hago que el alumno saque menos calificación o por ver cómo hago para hacer sentir mal al alumno. La idea es que ustedes vayan mejorando, que adquieran un conocimiento sólido, que es lo que al final de cuentas les va a servir. Y entonces decimos aquí, tienen que desarrollar también una capacidad de autocrítica, poder adquirir esa capacidad de ir revisando lo que ustedes mismos hicieron y detectando sus propios errores. Para efectos de la clase, tal vez no tanto, pero para efectos de su ejercicio profesional, irse adelantando a saber por dónde probablemente, si yo presento una demanda, la parte contraria me podría presentar una excepción. Si es algo que se pueda corregir. Si es algo que no se puede corregir, pues por lo menos saber cómo me voy a defender cuando planteen la excepción, etc. Deben aprender de sus propios errores y los errores de sus compañeros. Siempre me pasa, les decía el semestre pasado, que se hacen algunas recomendaciones y muchas veces el alumno no las atiende, y a veces cometen algunos errores en el primer examen parcial y luego en el siguiente examen parcial vuelven a cometer los mismos errores y luego en el siguiente los mismos. Entonces la idea aquí es aprender. Si ya me pasó a mí, si me equivoqué en un examen y me pusieron baja nota por eso, pues que me sirva para no cometer otra vez el error. O incluso no llegar a que me pase a mí. Si veo que algún compañero le corrigieron el examen por alguna circunstancia, pues aprender a que me pase a mí. En este curso no buscamos que el alumno aprenda a repetir los errores de los demás, ni que simplemente aprenda a hacer un memorial que no sea rechazado por el juez. La idea es que el alumno aprenda a plantear sus gestiones con la mayor calidad técnica posible. O sea, digamos aquí, no se vale de yo vi una demanda igual que ese, después le dio trámite, o incluso
llegó a esta sentencia y la declararon por lugar. Porque en la práctica hay muchas cosas que no se hacen bien. Entonces, la idea aquí no es que aprendamos a hacerlo igual de mal como lo hacen muchos otros, tratamos de aprender a hacer las cosas bien. Y no solo bien en el sentido de que cumplan los requisitos, bien en el sentido de que alguien lea esto y diga, este sí sabe de lo que está hablando, este sí estudió. Entonces, es lo que buscamos aquí en esta clase. El orden de los elementos de un memorial, las palabras que se utilizan, la redacción, etc., en algunas ocasiones es cuestión de estilo, pero en otras debe hacerse de alguna forma específica por alguna razón legal o de lógica jurídica. Cuando eso pasa, normalmente yo se lo voy a explicar. El alumno debe aprender cuando está en presencia de una u otra situación que actuar en consecuencia. Eso lo remarco sobre todo porque muchas veces el alumno se queja de que es que por una palabrita que le puse, que si el abogado lo estaba proponiendo o lo estaba designando, me bajó puntos, o porque le puse una palabrita que se tuviera por que se tomara nota de la calidad con la que actúe y no que se reconociera. Entonces son cuestiones que, buenas noches, si uno no las analiza, parecería ser un formalismo y que las palabras en el idioma común son equivalentes, etc. Pero hay situaciones en las que amerita la utilización específica de alguna terminología en particular, o el orden de ciertos elementos en un memorial, porque algunas peticiones van antes, otras van después, etc. Para las cuestiones generales, eso ya lo tienen que saber de su curso anterior. Para las cuestiones específicas que deriven de cada proceso sumario en particular o de cada proceso oral en particular, etcétera, de los que vamos a ver en este semestre, yo se los voy a ir explicando. Para las cuestiones generales, esto ya tiene que venir de su curso anterior. Contenido, tenemos básicamente 4 temas: juicio sumario, juicio oral. Entre estos dos, si ustedes ven el código, el orden lo tenemos invertido. El código regula primero el juicio oral y luego el juicio sumario. Nosotros lo vemos al revés, y de hecho es algo que ya se hace en todas las secciones, lo vemos al revés, porque ustedes el semestre pasado vieron el juicio ordinario. Y cuando vayamos desarrollando el juicio sumario, van a ver ustedes que es prácticamente lo mismo. Cambian unos plazos y un par de cositas más que les voy a explicar, pero en líneas generales, por lo menos el procedimiento general del juicio sumario es igual que el del ordinario. Ya después, los diferentes procesos sumarios en particular pues van teniendo sus variaciones, que es básicamente de lo que trata este curso, lo vamos a ir viendo. Pero la idea es que no sientan tan brusco el cambio respecto a lo que traían ustedes del semestre pasado con respecto a lo que vamos a empezar viendo este semestre. Ya luego el juicio oral sí es algo completamente distinto, por eso lo dejamos para después. Luego tenemos la jurisdicción voluntaria y finalmente el proceso sucesorio judicial. Referencias, un montón de libros ahí, pueden usar cualquiera, no hay un libro de texto del curso propiamente. Cualquier libro de derecho procesal civil, cualquiera de estos o cualquier otro, les puede servir igual. Como les decía al inicio, no vamos a necesitar mucha doctrina, porque básicamente este curso está enfocado a aspectos puramente legales y de práctica. Por supuesto, no van a necesitar doctrina si traen bien sus conocimientos del curso anterior. Si les hizo falta algo, pues si van a tener algún problemita por ahí. Normas de comportamiento en clase y de evaluación. No es permitido fumar ni hablar por teléfono en clase. Eso incluye chat, mensajes de texto y cualquier otra cosa que se lo soporte. Será altamente valorada la participación en clase. Eventualmente, de discreción del catedrático, podrán asignarse puntos extras. Yo tengo mucha tendencia a ofrecer puntos extras. Lo malo es que los alumnos no tienen mucha tendencia a ganarse, pero yo normalmente lanzo una pregunta y digo un punto extra, o si está complicada, 2 o 3 o hasta 5 puntos extras. Entonces, prepárense para sus clases. Pueden ir ganando un montón de puntos extras. La idea aquí, en cualquier curso debería estar conmigo, pero para lo que nos interesa en este curso, no es que vengan ustedes a conocer por primera vez los temas cuando estamos acá. La idea debería ser que ustedes preparen su estudio en su casa, adelanten con los temas, y aquí venimos a resolver dudas, a profundizar un poco, a ver algún aspecto práctico, etc. Si no vienen con alguna preparación, por lo menos haber leído, y no son muchos los artículos, lo que regula el juicio sumario y el juicio oral,
El procedimiento general en el juicio sumario estaba como 4 o 5 artículos, en el juicio oral en unos 8, y luego cada tipo de juicio sumario y de juicio oral en particular normalmente no es de más de 5 artículos. Entonces, si por lo menos traen leídos esos artículos antes de la clase, les va a facilitar mucho. Luego la asistencia puntual a clases, aprovechando que viene ahí mi amigo, repetimos el tema. La asistencia puntual a clases es indispensable para la adecuada comprensión de los temas. No se otorgan puntos por asistencia, más adelante, pero sí se podrán bajarse puntos por inasistencia o llegadas tarde. Como tengo más gente ahora en la clase, ¿quiénes más no tienen programa? Gracias. ¿Alguien más? Entonces, pues decíamos, asistencia puntual a clases es indispensable, no se otorgan puntos por asistencia, pero sí pueden bajarse puntos por inasistencia o llegadas tarde. La idea aquí es, en cualquier acto de la vida, la puntualidad es algo esencial. La puntualidad es, sobre todo como norma de comportamiento social, una muestra de respeto hacia los demás. Entonces, la puntualidad es una muestra de respeto de ustedes hacia sus compañeros, una muestra de respeto hacia su catedrático y una muestra de respeto hacia su facultad, hacia su universidad en general. Luego, en nuestra carrera es especialmente importante la puntualidad. En Guatemala se habla mucho de que la hora chapín y que todo el mundo dice una hora y llega media hora después o una hora después, pero de las pocas cosas que sí empiezan puntuales en Guatemala son las audiencias que tenemos en los procesos. Y en algunos otros tipos de procesos en donde la audiencia puede empezar un poco más tarde, no importa, como en el proceso penal, pues si el juez llega tarde no importa, pero si usted llega tarde y la audiencia ya empezó, eso sí importa. Entonces, acostúmbrense siempre a la puntualidad. Y luego, para efectos del curso en particular, pues siendo un curso de derecho procesal, estamos hablando de secuencias ordenadas de actos. Pues si llego a mitad de la explicación, me perdí la primera parte y probablemente se me va a hacer más difícil entender lo que sigue. Entonces, siempre, por favor, su puntualidad. Sobre todo a esta hora, el día martes, no debería haber una razón por la cual alguien viniera tarde. También el día jueves, que empieza a las 5:30, pues que a lo mejor a veces se complica un poco el tráfico o hay dificultades con el parqueo o qué sé yo, pero el día martes sobre todo no debería haber algún problema. Igual, pues ustedes trabajan, yo también, actividades todos tenemos, pero si sabemos a qué hora tenemos que hacer una determinada actividad, pues reservamos su tiempo y tratamos de estar puntuales. Si ocurre algo extraordinario, pues ni modo, pero en líneas generales deberíamos buscar siempre la puntualidad. ¿Qué más? No se aceptarán trabajos extemporáneos. Tengan muy en cuenta. En realidad, trabajos, tenemos un trabajo nada más una serie de trabajos de exposición. Cada grupo creo que va a tener que presentar 2 o 3 trabajos, que vale 5 puntos toda esa actividad. Y luego una actividad práctica oral que vamos a ver en su momento, que creo que va a ser muy enriquecedor, que esa vale 10 puntos. En esos días en que toquen estas actividades, sobre todo traten de ser puntuales y de asistir, porque de lo contrario no van a tener esos puntos, aunque en los trabajos de grupo ustedes hayan trabajado con el grupo y su grupo sí presente. Si ustedes no están aquí en clase, no van a tener la calificación. Luego decíamos, el alumno debe estudiar los temas previos a su discusión en clase, que era lo que hablábamos hace un momento. En los exámenes no se permite consultar a los compañeros ni pedirle su otro material en calidad de préstamo. El solo hacerlo podrá motivar que se hagan puntos si se recoge el examen del alumno. En los exámenes tampoco se permiten instrumentos electrónicos como teléfonos celulares y demás cuestiones. Su utilización dará lugar a que se hagan puntos si se recoge el examen del alumno. Los exámenes escritos deberán desarrollarse a máquina mecánica o eléctrica sin memoria. No se permiten computadoras, procesadores de texto o máquinas eléctricas con memoria. Tomen en cuenta el día. Los exámenes normalmente son sábado. Yo les voy a avisar con suficiente anticipación qué día es el examen, pero vayan planificando eso, que los exámenes probablemente van a ser sábado y que van a necesitar su máquina eléctrica. Entonces, si no tienen, pues vayan viendo quién les presta, compran una o qué hacen. Luego, tanto en exámenes como en trabajos, se valorará el lenguaje, la ortografía y la redacción jurídica. Es
increíble con el grupo con el que estuve el semestre pasado, muchos están por aquí, no tuve tanto ese problema, pero sí en otras promociones he tenido mucho el problema de muy mala ortografía. Actualmente, como que es una cuestión generacional, probablemente provocada por el escribir más en computadora que el escribir a mano o a máquina. Hay mucha gente que tiene muy mala ortografía y en cualquier persona a estas edades eso se ve mal, pero en un abogado eso se ve pésimo, es inadmisible. Y la redacción, hay gente que escribe y probablemente en su mente tenía muy clara la idea, pero no se le entiende lo que escribe. Entonces son cuestiones que vamos a tener en cuenta también. De lo que estaba aquí, una norma de convivencia social esencial es la primera: no hablar en clase. No fumar es, digamos que común a todas las clases, pero no hablar en clase. Sí nos interrumpe mucho la secuencia de la clase si están platicando. Si tienen alguna duda, pues levanten su mano, la plantean aquí, si quieren discutir el tema, si no están de acuerdo con algo, perfecto. Pero si se ponen a platicar entre ustedes, sí me distraen y perdemos el hilo de la explicación. Si tienen algo importante, están esperando una llamada, ponen su teléfono en vibrador, si los llaman, salen, contestan, con eso no tengo problema. Si necesitan comunicarse algo urgentemente, tienen que dar un mensaje a un compañero, está muy importante el chisme, se quieren contar la película, salen, platican y regresan. Pero aquí en clase solo pueden hablar si se da la palabra. Si van a comer o si van a tomar algo, eso sí no tengo problema con eso. Pueden traer aquí, comen, siempre y cuando tiren después la basura en su lugar. Y ahí estamos. Leyes obligatorias, Constitución, Código Civil, Código de Comercio de Guatemala, que por cierto, se los digo de una vez, ese es el nombre. A diferencia de todas las leyes, no se llama como el Código Civil, solo Código Civil. El Código de Comercio se llama Código de Comercio de Guatemala. Por no estar repitiendo lo mismo cada vez que mencionamos el código, lo vamos a mencionar solo como Código de Comercio, pero sobre todo en sus exámenes y en sus trabajos que presentan, recuerden siempre que se llama Código de Comercio de Guatemala. Código Procesal Civil y Mercantil, Ley del Orden Judicial, Ley de Tribunales de Familia. Como mínimo esas leyes siempre que vengan en clases. Si no traen sus leyes aquí, están viniendo prácticamente a pasear. Luego, ¿alguna duda hasta aquí? Bueno, luego se preguntarán ustedes, antes de eso, tengo aquí varios que estuvieron conmigo el semestre pasado. Mucho gusto volverlos a ver, bienvenidos al curso. Igual los que no están, pues bienvenidos, va a ser un gusto trabajar con ustedes. Esperemos que todo nos vaya bien. Hubiera esperado que hubieran más alumnos del semestre pasado, probablemente no les simpatizó mucho el curso. La idea es, se preguntarán sobre, pues, todos en general, ya sea los que estuvieron conmigo el semestre pasado o los que no estuvieron, se preguntarán, ¿este es un curso fácil o es un curso difícil? Los que ya tienen por lo menos el punto de comparación de haber estado el semestre pasado se preguntarán, ¿es más difícil o es más fácil que el semestre pasado? La respuesta creería yo que es las dos cosas. Es más difícil y es más fácil. ¿Por qué? ¿O depende de qué? Ustedes el semestre pasado, sea conmigo o con el catedrático que hayan estado, revisaron los aspectos doctrinales esenciales del proceso civil, y digo revisaron porque supuestamente ya eso estaba aprendido en teoría general del proceso. Aunque yo siempre he dicho que yo creo que es parte de los cambios que vienen con el nuevo pensum que esperaríamos que a ninguno de ustedes le toque ver. Hay mucho tiempo entre teoría general del proceso, cuando uno empieza a ver derecho procesal civil y mercantil, y sobre todo teoría general del proceso, se ve en un momento de la facultad en que uno tal vez no tiene la madurez de conocimiento necesaria para aprovechar todo lo que ahí se aprende. Entonces por eso es que en el curso pasado se refuerzan esos aspectos y ya luego pues se entra sobre todo al estudio del juicio ordinario, que digamos es lo más importante del curso pasado, y algún otro par de cuestiones accesorias.
Entonces, digamos que con ese conocimiento prácticamente tienen ustedes todo lo que necesitan para desenvolverse en el derecho procesal civil. Les pongo un ejemplo, algo que ni siquiera es de este curso, sino del siguiente. Y sobre todo piénsenlo, tal vez muchos de ustedes trabajan en algún juzgado civil o trabajan en alguna oficina de abogados que se dedica al litigio. Entonces, siendo así, cuando uno tiene la práctica en su trabajo, pues hay cosas que aunque no haya visto en la universidad, las aprendió por la práctica, alguien le enseñó en el trabajo y más o menos sabe cómo se hace. Pero sobre todo piensen, los que no están en esas condiciones, no trabajan en un juzgado ni trabajan en una oficina de abogados, o aún estos que sí tienen este tipo de trabajos, piensen si no hubieran aprendido eso que aprendieron en el trabajo. Y yo les dijera en este momento, le tiene que hacer una demanda por la que promueva un juicio ejecutivo. Yo no les voy a explicar nada, usted me tiene que hacer la demanda y esa va a ser su nota del semestre. Todos ustedes, habiendo ganado Derecho Procesal Civil y Mercantil, deberían estar en condiciones de hacer una demanda de este tipo. Por lo menos una demanda aceptable, tal vez algún detallito se podrá ir por ahí, pero una demanda en líneas generales de este tipo podrían estar en condiciones, deberían, mejor dicho, estar en condiciones ustedes de hacerlo. ¿Por qué? Como les digo, tienen el conocimiento teórico fundamental, ya vieron cómo se estructura un proceso, entonces básicamente que lean según el tipo de proceso del que estamos hablando, en un juicio ejecutivo serán 20 o 30 artículos, que lean esos artículos y que pues vean cómo es, por decirlo de alguna forma, el flujograma del proceso para ver qué peticiones de trámite tienen que hacer, en qué orden, etcétera, etcétera. Pero la idea general ahí está. Entonces, si hay algo que no tienen ustedes pues bien afianzado, donde sienten ustedes que tienen alguna debilidad del curso anterior, vayan y lo refuercen, porque a partir de eso vamos a construir este semestre. Entonces, en ese orden de ideas podemos decir que es un curso muchísimo más fácil que el anterior, porque el conocimiento básico, las herramientas para todo lo que vamos a ver en este curso, ya ustedes lo tienen. Les digo, es un curso que no es indispensable. O sea, uno perfectamente, si tiene bien aprendido el curso anterior, uno podría sobrevivir en el proceso civil solo con aquello. Ahora, por supuesto, es que si existe el curso es porque tiene alguna utilidad, no les estoy diciendo que no la tenga. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Vemos el detalle de cada uno de esos procesos o procedimientos en particular, cómo se diferencian de aquello que ustedes ya aprendieron, cómo se estructuran. Entonces, pues vemos en principio de los 4 temas que tenemos, yo diría los más importantes, el juicio sumario y el juicio oral. Entonces, vemos cómo se estructura en general un juicio sumario, cómo se estructura en general un juicio oral, y dentro de cada uno de esos, cómo se estructura en particular cada uno de esos procesos que contempla el código, qué diferencia tiene con el procedimiento general, qué peticiones especiales debería tener, qué particularidades en cuanto al trámite, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista se volvió un curso muchísimo más complicado, porque si el año pasado teníamos básicamente un tipo de proceso que era el ordinario, ahora tenemos por lo menos, ya solo de entrada tenemos 2, sumario y oral, pero entre cada uno de esos tenemos 5 o 6 variantes, y luego tenemos los procedimientos de jurisdicción voluntaria que vemos como 10, esos son un montón de procedimientos. Y luego, como les decía al inicio, en el juicio ordinario, uno si quiere buscar un caso para un juicio ordinario, para presentárselos a ustedes, digamos, tiene que buscar, o sea, no contrario a lo que parecería sugerir el nombre, el juicio ordinario no es el más común, es el menos común, por lo menos de los procesos de conocimiento. En cambio, cosas que puedan tramitarse en juicio oral, hay muchísimas, cosas que puedan tramitarse en juicio sumario, hay muchísimas más, y entonces necesitan también tener un conocimiento bastante sólido de sus cursos de derecho sustantivo, derecho civil, derecho mercantil, incluso notariado. Entonces, no se van a descuidar, no van a pensar, pues ya pasé lo peor y ahora ya no estudio. Es un curso que requiere igual de mucho esfuerzo. ¿Qué más tenemos por aquí? Les hablaba al inicio de los que estudiaron conmigo
el semestre pasado. Me dio mucho gusto y ya no tuve oportunidad de verlos después de los exámenes del semestre pasado. Me dio mucho gusto ver que de los que hicieron el examen final y ganaron el examen final, muchos tuvieron una buena nota. El examen valía 30 puntos y de los que ganaron el examen final fueron como 12 o 13, como 9 o 10 tuvieron una nota entre 25 y 30 puntos, que es una nota bastante buena. Entonces, pues los felicito a todos los que estuvieron en esa condición. Eso se puede deber a una de dos razones. La primera, que esperaría yo que nadie haya estado en esa situación, pues si lo estuvo, qué bueno, es que haya sido pura suerte. Alguien que no estudió llegó al examen y suerte pudo resolver. Pues, si fue su suerte, buena suerte. Pero si alguien estuvo en esa situación, no se vaya a confiar en que lo mismo le va a pasar esta vez. Luego, la otra posibilidad, que es lo que yo esperaría que hubiera pasado con todos, es que efectivamente hicieron un buen esfuerzo al final. Algunos durante todo el semestre, pues, pero de lo que estamos hablando ahorita es de todo el examen final. Hicieron un buen esfuerzo al final y tuvieron un buen resultado. Entonces, los que están en esa situación, eso es lo que esperaríamos de este curso también, que hagan un buen esfuerzo para tener, al final de cuentas la nota no importa para efectos de si ustedes aprueban o no aprueban el curso, pero más que esperar sacar una buena nota, un alumno debe aspirar a adquirir los conocimientos, que es lo que al final le va a servir. Es mejor ganar el curso con 70, pero saberse bien los temas, que ganarlo con 90 porque a lo mejor tuvo buena suerte o porque el catedrático calificaba muy laxamente los exámenes y al final de cuentas no saber las cuestiones. Por supuesto que es mejor si se tienen las dos cosas, una buena nota y un buen conocimiento, pero si tenemos que escogamos el conocimiento. ¿Qué más? Luego, el proceso, les decía el semestre pasado, el proceso lo podemos comparar con un juego de ajedrez. La mayoría de ustedes no juega ajedrez, pero yo tampoco juego mucho, pero sí todos tenemos una idea general de qué se trata un juego de ajedrez. Un juego de ajedrez es un juego en el que intervienen dos jugadores, en el proceso intervienen dos partes, que puede haber más de un demandante, más de un demandado, que a veces hay terceros, pero digamos la estructura básica del proceso intervienen dos partes. Cada una de ellas trata de ganar el juego en el caso del ajedrez y la contienda en el caso del proceso. Y para eso tiene algunas determinadas armas. En el caso del ajedrez son sus piezas, cómo se mueve cada una de ellas, etc. En el caso del proceso, pues las distintas instituciones procesales que existen. Y cada una de ellas debe hacer uso de todas las armas a su alcance para lograr el objetivo. Especialmente, siempre subrayo en nuestra materia, en el proceso, eso no se trata de hacer cosas contrarias a la ética, contrarias a la ley. No se trata de que para ganar el proceso yo voy a ver que me den un documento falso que me sirva como prueba o presentar un testigo falso. Se trata de que, como pasa en el ajedrez, manteniéndome dentro del tablero y respetando las reglas, aquí manteniéndome dentro de las líneas de la ética y haciendo uso de las normas jurídicas como debe ser, yo voy a ejercer pues todos mis mecanismos de defensa, si es que soy abogado del demandado, o todos mis mecanismos de ataque, si es que soy abogado del demandante, para lograr el objetivo que al final de cuentas es ganar el proceso. No se trata tampoco de que uno deseche o esté en contra de la conciliación. A mí me encanta conciliar, creo que es la mejor manera de resolver un litigio. Pero si ya estamos en el proceso, es porque no hubo conciliación o porque todavía no ha habido conciliación. A lo mejor va a haber después. Pero mientras estemos en el proceso, vamos a tratar con todo de ganar. Y otra cosa bien importante, sobre todo, es lo que quiero que quede en sus mentes de esto que les estoy hablando, de la comparación entre el ajedrez y el proceso, es que
en ninguna de las dos situaciones llega uno a ninguna parte, sino es como una estrategia. Esa es la diferencia fundamental, esta parte de cómo se mueven las piezas, si ustedes quieren. La diferencia fundamental entre un juego de damas y un juego de ajedrez. Un juego de damas uno empieza y mueve para donde sea y por ahí a lo mejor resulta comiéndose 20 piezas de un solo movimiento. Un juego de ajedrez se juega con estrategia. Un jugador de ajedrez, desde el momento en que empieza a jugar, ya desarrolló todo el juego en su mente. Un jugador de ajedrez nunca piensa cuál es su próxima jugada. Esa ya la sabía desde hace 3 movimientos o más. Se tarda en hacer la jugada, no porque esté pensando qué va a hacer, él ya sabe qué va a hacer. Lo que está haciendo es confirmando que su análisis anterior era el correcto y que efectivamente, como está el tablero en este momento, esa es la mejor jugada que puede hacer. Lo mismo debe hacer alguien que esté en el proceso. A no ser situaciones muy particulares, a uno en un proceso no le debería pasar: me presentaron esta excepción y ahora qué hago. Uno, como les decía al inicio, debería primero, desde que está haciendo su demanda, hacer el análisis y decir, bueno, aquí me pueden presentar esta excepción. ¿Es algo que yo pueda corregir o es algo que yo no pueda corregir? Si lo puedo corregir, lo corrijo. Si no lo puedo corregir, ya sé en su momento qué argumentos va a utilizar la otra parte, cómo me voy a defender de eso. Y sobre todo para ir pues despertando esa habilidad, nos va a servir mucho la práctica oral que vamos a hacer en su momento. Pues esos son los lineamientos generales del curso. Repito, alguien que no tenga programa, ¿usted? ¿Alguien más? ¿Dudas? Bueno. Entonces, si no hay dudas, entremos de una vez en materia. Y como veíamos aquí en el programa, lo primero que tenemos es el juicio sumario. Del semestre pasado, recordarán ustedes que hay un montón de clasificaciones del proceso. Algunos de ustedes las habrán estudiado, algunos no. Ustedes agarran cualquier libro de doctrina, les da 5, 10 o más clasificaciones del proceso. Les decía yo, por lo menos para efectos de lo que a mí me interesa en el curso, nos interesa una de esas clasificaciones, que lo platicábamos el semestre pasado cuando se estudió conmigo, la clasificación que divide a los procesos por su función. Entonces dice esta clasificación: hay procesos de conocimiento y hay procesos de ejecución. Algunos dicen es una clasificación bipartita, esas son las dos clases, o es de conocimiento o es de ejecución. Otros dicen es tripartita, están estos dos y además están los procesos cautelares. Y entonces viene la discusión de que si los cautelares son procesos o no son procesos. Olvidémonos de eso. Lo que nos interesa recordar en este momento es que tenemos procesos de conocimiento, tenemos procesos de ejecución. Procesos de ejecución, cuando ya en un documento al que la ley atribuye la categoría de título ejecutivo consta la existencia de un derecho o de una obligación, y por lo tanto lo único que se pretende con el proceso o con el procedimiento es lograr que ese derecho o esa obligación se haga efectivo, a través del órgano jurisdiccional o activamente. Luego, los procesos de conocimiento son aquellos en los que no se sabe a quién le corresponde el derecho o se necesita una declaración del juez. La parte supuestamente obligada niega la existencia de la obligación. Entonces, en esos tipos de procesos, en esos casos, nos servimos del proceso de conocimiento para que el juez diga, pues sí, existe esta obligación y se tienen que cumplir en este plazo, o no existe la obligación, o existe este derecho, o no existe este derecho, o voy a constituir esta situación jurídica, etc. Entonces, dentro de esos procesos de conocimiento, tenemos 3 en nuestro medio, 3 judiciales. El arbitraje, que al final de cuentas también es un proceso de conocimiento, que obviamente no se lleva ante juez, por lo tanto nos olvidamos de él. Pero procesos judiciales de conocimiento tenemos 3: el ordinario, el sumario, el oral. El ordinario, que fue lo que todos ustedes aprendieron el semestre pasado, se denomina así por 2 razones. Primero, porque es el proceso que tiene una regulación completa en la ley, por lo tanto es lo que se llama el proceso típico.
Si ustedes revisan la regulación del juicio sumario o revisan la regulación del juicio oral, ven ustedes, como les decía al inicio, que el procedimiento general del juicio sumario está regulado en 5 artículos, no, 7 artículos. El procedimiento general del juicio oral está regulado igual en 8 o 10 artículos. ¿Y por qué tan poquito? Si del juicio ordinario son 100, 102, 103, una cosa por el estilo. Porque el legislador lo que hizo con estos otros procesos es solo regular lo que es diferente al juicio ordinario. De tal manera que ustedes en el juicio sumario y en el juicio oral ya no encuentran, por ejemplo, cuáles son los medios de prueba admisibles, cómo se diligencian, etc. Porque eso ya está para el juicio ordinario. Entonces solo tienen ustedes normas que les dicen lo que no está específicamente dicho aquí para el juicio sumario, o lo que no está específicamente dicho aquí para el juicio oral, váyase al juicio ordinario y está regulado. Tomen esas normas y aplíquenlas. Entonces es ordinario por eso. Y además es ordinario porque es la vía procesal que, ya puestos en el punto de que sabemos que vamos a un proceso de conocimiento, aplicamos cuando no tenemos una norma que nos diga lo contrario. La cuestión es que, como ustedes vieron el semestre pasado, sí hay muchas normas que les dicen lo contrario, es decir, muchas normas que señalan una vía procesal distinta o un procedimiento distinto para dirimir controversias o incluso para otros casos en los que ni siquiera hay controversias. Entonces, decíamos, por ejemplo, yo, si puedo ir a un proceso de ejecución, es decir, si tengo un título ejecutivo, no es opcional que vaya al proceso de conocimiento o a la ejecución, debo ir a la ejecución. Entonces, ya solo eso me excluye un montón de situaciones que ya no van a ser procesos de conocimiento y por lo tanto no pueden, dentro de los procesos de conocimiento, llegar a ser juicios ordinarios. Si yo tengo un título ejecutivo, me voy al de ejecución. ¿A cuál de ejecución? Pues al que sea, según el título ejecutivo que tenga. Y también dentro de esos tengo un cierto orden de preferencia. Si el título me permite ir a la ejecución en vía de apremio, pues voy a la ejecución en vía de apremio. Eso lo van a ver ustedes el próximo semestre, por supuesto. Si el título no me permite ir a la ejecución en vía de apremio, pues veré si puedo ir a un juicio ejecutivo o una ejecución especial, y así voy seleccionando cuál es el mecanismo procesal que voy a utilizar. Luego tenemos también lo que el código denomina procesos especiales, y así vamos a ver más adelante en este semestre, que es lo que se conoce como la jurisdicción voluntaria por un lado y el proceso sucesorio por el otro. Casos en los que no hay contienda, pero que la ley por alguna razón exige una participación del juez. Obviamente en todos esos casos tampoco tenemos un proceso de conocimiento. Y pues ya en el proceso de conocimiento tenemos un montón de normas que nos dicen que estas controversias se tramitan por la vía del juicio oral. Tenemos otro montón de normas que nos dicen que estas controversias se tramitan por la vía del juicio sumario. Incluso según la materia de que se trate, tenemos situaciones en las que, aunque no haya una norma específica que nos diga esto es juicio sumario o esto es juicio oral, acudimos a esas vías procesales por la rama del derecho a la que regula esa controversia que se va a dilucidar, y ya solo cuando de plano no hay una norma que me diga algo, o en 2 o 3 casos en que la ley específicamente señala la vía del juicio ordinario, pues acudo a esa vía procesal. Por tanto, de lo contrario, acudiré a la vía procesal que me haya sido señalada. Entonces, como les digo, por lo menos porcentualmente, casos que se derivan en la vía del juicio ordinario son bastante pocos en comparación con los que se tramitan por otras vías procesales. Entonces, si ya tenemos ese panorama general de los procesos de conocimiento, cómo teníamos el juicio ordinario, por qué era ordinario, entonces el sumario, ¿por qué sumario? Pues nada más, la única razón es porque se supone que es más breve, y es una pura suposición. La ley sí regula plazos más breves para el juicio sumario. Y vamos a ver en un momento la estructura del juicio sumario, pero digamos, el emplazamiento en el juicio ordinario son 9 días, en el juicio sumario son 3. El plazo para excepciones previas en el juicio ordinario son 6 días, en el sumario son 2. El periodo de prueba en el juicio ordinario son 30 días, en el sumario son 15. Y así nos vamos con todos los plazos, son un poco más pequeños. Pero, como habrán visto ustedes en su curso anterior,
el proceso no se tarda por los plazos que están establecidos en la ley. Si nos ponemos a hacer cuentas, creo que el juicio ordinario, si cumpliéramos todos los plazos legales, debería terminarse en un poquito menos de 4 meses. Ni soñando terminan ustedes un juicio ordinario así, ni porque tenga un juez que sea, o un juzgado en general que sea muy diligente para la tramitación del proceso, ni porque tengan una parte demandada que no esté planteando mecanismos dilatorios en el proceso. Si tienen muy buena suerte, se tardarán tal vez un año, tal vez con muchísima buena suerte, un poquito menos, pero nunca van a terminar un proceso en el plazo que se establecido en la ley. Entonces, y de ahí en adelante, lo que a ustedes se les ocurra, pues es 10 años, 15 años, 20 años. Entonces, el proceso no se tarda por esos 4 meses que están establecidos en la ley, que si viéramos en el juicio, los plazos del juicio sumario tal vez se reducen a 2 o 3. Esa diferencia de 1 mes o 2 meses no es significativa para efectos de la duración del proceso. Entonces, se pensó así, pero en realidad no tiene como mucha funcionalidad el tema de que sea ordinario o sumario, de que sea sumario porque es más breve, pero al final de cuentas así está regulado. Entonces, platiquemos de cuál es el procedimiento de este juicio sumario. Pues tienen por ahí ustedes el esquema del juicio ordinario, es lo primero que les aparece en estas hojas que les acabo de entregar. Eso, como decíamos, no es materia de este curso, es solo para la facilidad de comparación que tengan ustedes cuando estudien esto en su casa y que vean que prácticamente más que los plazos no existen diferencias entre el juicio ordinario y el sumario. Entonces, veamos lo que nos interesa en este momento, que es el juicio sumario. En el juicio sumario, como en cualquier proceso y en casi cualquier procedimiento que existe en nuestra materia, en el proceso civil, inicia en virtud de una demanda. Por supuesto que cuando son los otros procedimientos, y lo vamos a ver en su momento, por ejemplo, un procedimiento de jurisdicción voluntaria, donde no existe realmente un proceso porque no hay una contienda, pues esto no se llama demanda, sino es una solicitud inicial, pero la idea es que el proceso o el procedimiento civil, la regla general es que inicia a solicitud de parte. Entonces, siendo que estamos aquí sí en presencia de un proceso, pues entonces esa solicitud de parte se llama demanda. Si no hay demanda, no inicia el proceso. Y entonces, puestos en el punto de que ya se presentó esa demanda, existen básicamente 2 opciones. La demanda cumple con todos los requisitos legales o la demanda no cumple con todos los requisitos legales. Y puede no cumplirlos, ya sea porque definitivamente no existe ese requisito en el memorial, no se indicó el número de copias que se acompañan, no se indicó la edad del solicitante, no tiene apartado de pruebas, lo que ustedes quieran, o porque el requisito sí existe, digamos, sí tiene un apartado de pruebas, pero las pruebas están indicadas de forma defectuosa, o sí tiene un apartado de petición, pero la petición no está formulada en términos claros y precisos, etc. Entonces, en esos casos, entendemos que la demanda no cumple los requisitos y por lo tanto, lo que ocurre ahí es que el juez está obligado a rechazar. Establece específicamente el artículo 109 del Código que las demandas que no cumplan los requisitos legales serán rechazadas por el juez en forma razonable, indicando las deficiencias que haya encontrado. Entonces, me imagino a los que no estuvieron conmigo el semestre pasado que igual se los recalcaron sus catedráticos, pero no, si no, siempre tenganlo presente. El proceso civil nuestro es esencialmente formalista, que no debería ser así, que todos pensamos que lo importante debería ser la cuestión de fondo, etcétera, lo que ustedes quieran, pero el proceso civil nuestro es formalista y mientras no haya una reforma legal tenemos que convivir con eso. Entonces, siempre pónganle especial cuidado a los aspectos formales.
Por supuesto, sin desatender los aspectos de fondo, que al final de cuentas es lo importante, pero los aspectos formales no los descuiden. Por un dato de identificación personal que no se incluya, que les rechazan una demanda porque no le pusieron lugar y fecha, por cualquier cuestión formal que a ustedes se les ocurra, una demanda se les puede rechazar. Y luego viene la complicación, porque a veces es simplemente de que me rechazaron la demanda, pero todavía estaba en tiempo, la vuelvo a presentar, y no fue más que la vergüenza, porque al final de cuentas como profesional es una vergüenza, es que el cliente viene para rechazar la demanda porque incumplió un requisito, la voy a tener que presentar otra vez, y algún par de semanas que esperé en lo que me resolvían. Pero luego hay casos mucho más complicados, porque puede ser que esta persona tenía además algún otro tipo de reclamaciones pendientes con alguien más, y mientras mi demanda la rechazaban y yo la volví a presentar, resulta que alguien más demandó a esta misma persona, embargó todos los bienes y yo sí me quedé sin bienes con cuales hacer efectiva la supuesta obligación que estoy reclamando. O estaba corriendo algún plazo de caducidad o algún plazo de prescripción y el plazo se cumple mientras pasa todo esto. Y entonces ahí hay una responsabilidad civil personal del abogado que por su ignorancia, por su descuido, motivó que se rechazara la demanda y que por lo tanto esta persona hubiera perjudicado su derecho. Entonces pueden ser ustedes incluso objeto de una reclamación de derechos y perjuicios por esa razón. Pero luego, poniéndonos en el escenario optimista, la demanda sí cumple con todos los requisitos legales y por lo tanto va a ser admitida para su trámite. ¿Cómo se admite para su trámite? Pues emite una resolución donde dice que le da trámite a la demanda y atiende algunos aspectos formales de las peticiones de trámite que nosotros formulamos, toma nota de la dirección y procuración, del lugar para hacer notificaciones y emplaza a la parte demandada. Entonces, ese emplazamiento, decíamos, en el juicio ordinario es por 9 días. Aquí, en el caso del juicio sumario, el emplazamiento es por 3 días. Entonces, va siendo la primera de las diferencias que encontramos entre uno y otro proceso. Cualquier duda, levantan la mano y la vemos con mucho gusto. Entonces establece el código a este respecto en su artículo 233 que saluda el término para contestar la demanda es de 3 días, en cuya oportunidad el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviera contra la pretensión del actor. Entonces tenemos ese plazo de 3 días y dice acá el demandado puede adoptar cualquiera de las actitudes procesales. Recuerden ustedes que el demandado tiene múltiples opciones de qué hacer. Ese plazo, decíamos, es por naturaleza, ese plazo de 3 días, es por naturaleza un plazo para contestar la demanda. Ese precisamente es el significado de la palabra emplazamiento, el plazo que se le da al demandado para que conteste la demanda. El demandado puede hacer otras cosas distintas a contestar la demanda. Y vamos a ver en un momento que se puede plantear excepciones previas, que se puede ganar, o puede combinar esa contestación de demanda con otras cosas, como plantear excepciones perentorias o reconvenir. Pero en esencia el plazo es para contestar la demanda. Y ya luego el demandado decidirá cuál de las actitudes procesales es la que adopta. Una de las primeras cosas que la vemos primero por razón de tiempo, porque el plazo es más breve, es que el demandado puede plantear excepciones previas. Y si plantea excepciones previas, al igual que ocurre con el juicio ordinario, esto se dilucida por el procedimiento de los incidentes. Y ahí ven ustedes la tercera de las diapositivas que tienen en la hojita, tiene el trámite de los incidentes, algo que todo el mundo conoce o debería conocer de memoria. Y luego tenemos todo el montón de las otras posibilidades que tiene el demandado, que de hecho aquí en la presentación me hace falta el allanamiento, pero están las otras posibilidades que tiene el demandado, que esas vemos si la adoptó o no la adoptó el demandado en ese plazo de 3 días. Vemos si contestó la demanda o si no la contestó y por lo tanto se hace juicio en su rebeldía, etc. A esas posibilidades que tenemos ahí, sumémosle la posibilidad del allanamiento. Entonces, de las excepciones previas, establece el código que existe un plazo de 2 días para plantear las excepciones previas.
Dice el artículo 232, dentro del segundo día de emplazado, podrá el demandado hacer valer las excepciones previas a que se refiere al artículo 116, las cuales se resolverán por el trámite de los incidentes. Entonces ahí hay algo en lo cual deberíamos detenernos, porque no está tan claro, e incluso, aunque no debería ser así, en la práctica puede mover alguna confusión, o de hecho da algunos problemas en la práctica. ¿Cuáles son esos 2 días? Si vemos la regulación del juicio ordinario, para el trámite de las excepciones previas, dice más o menos lo mismo, por supuesto con un plazo distinto, pero dice más o menos lo mismo. Dentro de 6 días de emplazado podrá el demandado hacer valer las excepciones previas. En el juicio sumario, que es lo que nos interesa en este momento, decíamos, el proceso inicia en virtud de una demanda, el juez emite una resolución en la que si todo va bien le da trámite, y luego existe una notificación de esa demanda y de esa resolución que se hace al demandado, y esto es lo que conocemos como emplazamiento. Y entonces vamos a tener un determinado plazo para plantear excepciones previas. ¿Qué dice la norma? Dentro del segundo día de emplazado. Y el código, sobre todo, pareciera no ser tan importante, pero ya nos afecta la variación idiomática por el transcurso del tiempo. El código tiene 50 años. Y con esa variación, pues, digamos que la redacción esta de que dentro del segundo día de emplazado tal vez no fue la más feliz, pero nos mueve a una posible mala aplicación de las normas jurídicas en la práctica, que si se analizara adecuadamente el caso no debería ocurrir. ¿Cómo deberíamos entender este plazo de 2 días? De esta forma. Si esto fue, por ejemplo, un lunes, y supongamos que no hay días feriados ni asuetos en este tiempo, si a mí me notificaron la demanda un lunes, mis 2 días es el segundo día de emplazado, serían martes y miércoles. No tendría por qué dar esto lugar a confusión. ¿Y por qué? Porque la ley del organismo judicial establece en su artículo 45, en el cómputo de los plazos legales en toda clase de procesos se observarán las reglas siguientes. Y entonces, la que nos interesa en este momento es la F. Todo plazo debe computarse a partir del día siguiente al de la última notificación, salvo el establecido por horas. Pero aquí no estamos hablando por días, estamos hablando de que la norma aplicable es esta. Y luego tenemos el artículo 205 de la misma ley. Los términos, 206. En las disposiciones en las que se utilice la palabra término o se expresa únicamente el número de días, se entenderá que se trata de plazo y se estará a lo dispuesto en la presente ley. Todas las normas que hablen de cómo computar tiempos, ya sea que hable de, utilice la palabra plazo, utilice la palabra término, señale el número de días, señale el número de horas, dice la ley, se estará a lo dispuesto en la presente ley. O sea, se computan esos plazos de conformidad con lo que dice la ley del organismo judicial. Y luego todavía en el artículo 45 nos lo refuerza 2 veces más. Al principio dice
en el cómputo de los plazos legales en toda clase de procesos, se observarán las reglas siguientes, y luego todavía el F dice todo plazo debe computarse a partir del día siguiente de la notificación. Entonces no hay en dónde perderse. Lo que pasa es que hay algunos que toman literalmente la norma como está en el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces dicen, dentro de segundo día de emplazado establece la ley que pueden plantearse las excepciones previas. ¿Y cuál fue el primer día de emplazado? En el que me notificaron. El segundo día de emplazado es el siguiente, por lo tanto esos son los 2 días para el planteamiento de excepciones previas. Entonces es una forma incorrecta de computar los plazos, por eso se los pongo ahí con rojo. La forma correcta es la de arriba. Pero siempre tengan cuidado y siempre tengan presente cuál debería ser el argumento de defensa si ustedes se ven en esa situación, porque creo que se los conté el año pasado, pero yo ya vi esto una vez en la práctica, solo que afortunadamente en ese caso nosotros éramos abogados de la parte demandante, pero la parte demandada presentó sus excepciones previas de esta forma. Digamos, en el caso del ejemplo, lo notificaron el lunes, dijo mis 2 días para plantear excepciones previas son martes y miércoles, presento mis excepciones previas el miércoles. Y el juez le rechazó las excepciones previas por extemporáneas, porque el juez computó el plazo de esta forma. Y eso al final de cuentas llevó a que el juicio se siguiera en rebeldía de la parte demandada, porque se había confiado en que había presentado sus excepciones previas, no tenía que contestar la demanda y los plazos siguieron corriendo. Que por supuesto fue una resolución errónea del juez, todos de acuerdo, pero pues el juez así resolvió. La parte demandada no supo impugnar esa deficiente resolución del juez y por lo tanto pues así quedó, ya nunca pudo contestar su demanda. Entonces lo importante aquí es que tengan claro que la forma correcta es la de arriba, aunque la redacción del Código Procesal Civil y Mercantil pareciera señalar otra cosa. La forma correcta es la de arriba porque así lo establece las normas de la ley del órgano judicial, y pues si algún día se ven en la necesidad, pues tengan esos argumentos para defender. En todo caso, si usted este día ya tiene listo su memorial, ya estaba todo preparado, ya sacó sus copias, para que va a esperar al día siguiente, va y lo deja, y así nunca tiene que entrar en la discusión. Pero si tiene que entrar en la discusión, pues ahí tiene los argumentos. Luego entonces, el procedimiento de los incidentes, decíamos. Todos los incidentes tienen notas. El procedimiento general de los incidentes es este que vamos a ver aquí. Hay una diferencia sustancial, sobre todo si vemos cómo se tramitan los incidentes en el juicio oral, pero eso ya lo veremos en su momento. El procedimiento general en los incidentes, hasta lo que ustedes han visto al día de hoy, todo lo que vieron en el juicio ordinario y esto que van a ver en el juicio sumario, los incidentes se tramitan así, todos igual. Hay un memorial en el que se promueve el incidente. No les pongo aquí específicamente el memorial de planteamiento de excepciones, porque como les digo, el procedimiento es exactamente el mismo. Lo mismo si es un incidente de contragarantía, lo mismo si es un planteamiento de una nulidad que igual se tramita en incidentes. Cualquier cuestión a la que la ley diga eso se tramita por el procedimiento de los incidentes, la ley normalmente no señala un procedimiento para los incidentes y por lo tanto seguimos el procedimiento que está establecido en la ley del organismo judicial. Entonces hay un memorial a través del cual se promueve el incidente, que en este caso sería el memorial de planteamiento de excepciones previas. Luego se da audiencia por el plazo de 2 días, dice la ley del organismo judicial, son los otros interesados. Normalmente el otro interesado va a ser la parte actora en este caso, pero digamos si fueran 2 demandados, por ejemplo, y uno de ellos plantea excepciones previas, los otros interesados serán la parte actora, pero también el otro demandado. La idea es que todos tengan la oportunidad de pronunciarse en cuanto a el incidente que se plantea, en este caso de excepciones previas. Y luego viene una doble posibilidad. Pudiera ser que el incidente se refiera a cuestiones de hecho o que el incidente se refiera solo a cuestiones de derecho. Si el incidente se refiere a cuestiones de hecho, entonces dice la ley del organismo judicial que el incidente se habrá aprobado por el plazo de 8 días.
Y si el incidente no se refiere a cuestiones de hecho, entonces ya el incidente transcurrió el plazo de la audiencia, no importa si la otra parte evacuó o no evacuó su audiencia, de una vez queda en estado de resolver. Entonces, en cualquiera de los dos casos, sea en los 3 días siguientes a que se venció el periodo de prueba o en los 3 días siguientes a que se venció la audiencia que le dieron a la otra parte, el juez debe dictar un auto. Si los incidentes se resuelven a través de un auto, el juez debe dictar un auto en el que resuelva el incidente, en este caso declarando con lugar o sin lugar las excepciones previas. ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí? Yo no entendí que los 3 días es para dictar el auto. Sí. O sea, si regresamos aquí, hay 2 casos en los cuales el incidente queda en estado de resolver. A esta pregunta de si el incidente se refiere a cuestiones de hecho, tenemos 2 posibles respuestas, sí o no. Entonces, el que el incidente se refiere a cuestiones de hecho quiere decir que existan hechos controvertidos que por lo tanto van a estar sujetos a prueba. Entonces, si hay hechos que están sujetos a prueba, se abre a prueba el incidente. Lo mismo que pasaba con el juicio ordinario, que si habían hechos controvertidos, se abre a prueba el juicio ordinario por 30 días. Aquí si hay hechos controvertidos, abrimos a prueba el incidente, solo que por un plazo de 8 días. Vencido ese plazo de 8 días, el incidente queda en estado de resolver. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que el incidente no se refiera a cuestiones de hecho. Entonces ahí, vencido el plazo de los 2 días de audiencia que le dieron al demandante en cuanto a las excepciones previas, ya el incidente está en estado de resolver, ya no hay algún otro trámite que deba seguirse dentro del incidente para poder resolver, ya el juez está en condiciones de resolver ese incidente. Entonces, dentro de los 3 días siguientes, en cualquiera de los 2 casos, debe el juez dictar su auto a través del cual resuelva las excepciones previas. Solo una pregunta, no sé si la escuché bien, pero usted dijo que también había cuestiones de derecho o solamente de derecho. No, yo lo que dije es que pudiera ser que el incidente se refiera, cuestiones de derecho siempre van a haber. Entonces, siempre en una discusión que tenemos en un proceso, siempre hay cuestiones de derecho involucradas. Lo que pasa es que a veces solo hay cuestiones de derecho y a veces hay cuestiones de derecho y también de hecho. Entonces, por eso dice ahí, el incidente, si el incidente se refiere a cuestiones de hecho, entonces abrimos prueba por 8 días. La otra posibilidad es que no se refiera a cuestiones de hecho, entonces en ese caso decimos que es un incidente de puro derecho, porque las cuestiones de derecho siempre van a existir, entonces en ese caso no hay apertura a prueba. Entonces, luego podrían haber recursos en contra de este auto que resolvió el incidente, que en el caso del juicio sumario sería un recurso de apelación. Ahí sí depende, en el caso del juicio sumario, hablando de las excepciones previas, sería un recurso de apelación. Ahí sí depende de qué incidente estemos hablando y de qué tipo de proceso estemos hablando. Porque como recordarán ustedes del semestre pasado, hay tipos de proceso que tienen limitado el recurso de apelación. Entonces, por ejemplo, en la ejecución en vía de apremio, el juicio ejecutivo, que en esos casos no hay excepciones previas, pero si hubiera algún otro incidente, tienen limitado la procedencia del recurso de apelación. En esos casos solo podría proceder un recurso de apelación en contra de un auto que resolviera un incidente de liquidación. Cualquier otro incidente, el auto que lo resolviera no sería apelable. Digamos, en el juicio sumario, como vamos a ver cuando vayamos desarrollando el curso, todavía dependeríamos del juicio sumario de qué estemos hablando para ver si los incidentes son apelables o no. Pero en el caso del juicio sumario, siempre el auto que resuelva las excepciones previas es apelable. En el ordinario también, se lo recalco, porque en el oral no. Entonces, que igual lo vamos a ver cuando platiquemos del juicio oral. Entonces, vienen los recursos, que dependerá del incidente del que estemos hablando y del tipo de proceso. Siempre va a poder proceder un recurso de aclaración, un recurso de ampliación. Además, en este caso que son excepciones previas, podría proceder un recurso de apelación. Y en algunos otros casos que no procede el recurso de apelación, podrá proceder una nulidad. Pero bueno, viene la posibilidad de plantear recursos en contra de esta resolución hasta que finalmente el auto queda firme. Y pudiera ser que lo que quedó firme sea un auto que declara con lugar una o más de las excepciones previas, o un auto que declara sin lugar la excepción previa que se planteó o todas las excepciones previas que se hayan planteado. Entonces, si es un auto que declara con lugar
una o más de las excepciones previas, eso da lugar al fin del expediente, que es exactamente lo mismo que pasaba con el juicio ordinario. Que no podemos decir que con el auto que resuelve las excepciones previas termine el proceso, por lo menos no con todas las excepciones previas, porque eso es especialmente importante, la distinción cuando hablamos del recurso de casación. Cuando hablamos del recurso de casación, dice el artículo 620, el recurso de casación solo procede contra las sentencias o autos definitivos de segunda instancia no consentidos expresamente por las partes. Y aquí viene lo que nos interesa, que terminen los juicios ordinarios de mayor cuantía. Entonces, que terminen los juicios. Entonces, un auto que resuelva las excepciones previas no cumple con esa condición de terminar el juicio. Termina el expediente. ¿Y por qué decimos que termina el expediente? Porque la deficiencia que dio lugar a que se declarara con lugar la excepción previa no se puede subsanar dentro del mismo expediente. Es decir, si es una excepción previa de demanda defectuosa, yo no puedo decir, pues me hizo falta indicar el número de copias que acompaño y aquí le indico que las copias son 3. Eso ni siquiera se debería discutir en una excepción previa, sino en una nulidad, pero bueno. O me hizo falta indicar cuál era la edad del solicitante, aquí le indico que son 60 años. Eso no lo puedo hacer, tengo que plantear otra vez la demanda, tengo que presentar otra vez la demanda. Le corrijo el defecto, la vuelvo a imprimir, la vuelvo a presentar, le van a asignar un nuevo número de expediente. Si es un lugar donde haya más de un juez, probablemente un juez distinto. Y entonces, por eso es que aquel expediente terminó. La controversia no ha terminado y yo todavía puedo subsanar mi error e iniciar un expediente nuevo, presentar otra vez la demanda. Hay 4 excepciones que sí tienen efectos en cuanto al fondo del asunto, que son la caducidad, la prescripción, la cosa juzgada y la transacción. Entonces, esos son los únicos 4 casos de excepciones previas en donde si me las declaran con lugar, no termina solo el expediente, sino también puedo decir que terminó el juicio o que terminó el proceso, y por lo tanto, en contra de un auto de esos que fuera de segunda instancia, sí puedo plantear un recurso de casación en aquellos tipos de procesos que admiten el recurso de casación. Entonces, por eso es importante hacer esa distinción. Lo que sí es importante, lo que sí es general a todos los casos, es que la deficiencia que motivó que me declararan con lugar la excepción no la puedo corregir en el mismo expediente. Tengo que presentar otra vez mi demanda, se abre un expediente nuevo, nuevo número de expediente y probablemente pues distinto. Tiene ahí un par de salvedades a la regla. No, eso no pasa en incompetencia, cuando es una excepción previa de incompetencia, ni pasa cuando es una excepción previa de arraigo. Si el juez declara con lugar una excepción previa de incompetencia, ¿cuál es la consecuencia? Le traslada las actuaciones al juez competente. ¿Qué actuaciones? Estas mismas. Señor juez, mire, aquí estoy yo tramitando este expediente, resulta que yo soy incompetente, tome usted y sigue. Entonces es el mismo, no tengo que presentar otra vez la demanda. Y en el caso del arraigo, de la excepción previa de arraigo, ni siquiera eso. El mismo juez sigue conociendo, lo único que hace es que como el actor era extranjero o transeúnte, le fija un plazo para que constituya una garantía a favor del demandado. Si el actor constituye la garantía, seguimos adelante. Si no constituye la garantía, no seguimos adelante, pero es ante el mismo juez y con el mismo número de expediente. En todos los demás casos, insisto, la deficiencia que dio lugar a que se declarara con lugar a excepción previa no se puede subsanar en el mismo expediente. Cuando declaran con lugar de incompetencia y trasladan de juzgador, ¿tienen que hacer otra resolución o usan la misma de utilización de la primera? ¿La primera resolución, digamos? Sí. No, es la misma. Lo que hace el juez es únicamente emitir un auto donde declara con lugar la excepción previa de incompetencia. Reconoce ser incompetente, se inhibe de seguir conociendo y ordena trasladar las actuaciones al juez que corresponde. Entonces, este otro juez recibe el expediente y lo recibe en el estado en que estaba. Entonces, digamos que usted como demandado ya incluso había presentado su memorial de contestación de demanda. Y entonces yo, que soy el nuevo juez, que sí soy competente para conocer del asunto, recibo el expediente y digo, como ya está presentado el memorial, en su momento aquel juez que era incompetente cuando recibió ese memorial de contestación de demanda simplemente dijo, lo demás solicitado presente para su oportunidad porque estaba en trámite las excepciones previas.
no podía pronunciarse sobre la contestación de la demanda en tanto no estuvieran resueltas las excepciones previas. Entonces ahora yo, que soy el juez competente, digo, se entra, en virtud de ser el momento procesal oportuno, se entra a resolver en definitiva el memorial de contestación de demanda de la siguiente forma. 1, se tiene por contestar la demanda en sentido negativo. 2, se reprueba el juicio y lo demás que tengan que resolver. Y supongamos que usted no hubiera presentado su memorial de contestación de demanda. En este caso, que estamos hablando de un juicio sumario y que usted, digamos que había presentado su excepción previa de incompetencia acá, en el segundo día del emplazamiento, le queda un día para contestar la demanda. ¿Sí? ¿Oye más? Bueno, y entonces, en el caso de que todas las excepciones previas sean declaradas sin lugar, esto que veíamos aquí arriba del fin del expediente es como una excepción previa que sea declarada con lugar. Si el demandado presentó 10 excepciones previas y le declararon por lugar la excepción previa de prescripción, se acabó. Todas las demás que se las hayan declarado sin lugar, no importa. Como una que le declaran con lugar, se acabó el expediente. En cambio, si le declaran sin lugar todas las excepciones previas que planteó, entonces hay que continuar. Y entonces sigue corriendo el emplazamiento, que era de lo que hablaba aquí con su compañero. ¿En dónde sigue corriendo? En donde se hubiera quedado. En el juicio sumario, por ser breves estos plazos, sobre todo de planteamiento de las excepciones previas y de contestación de la demanda, normalmente no se da mucho la discusión. En el juicio ordinario, como es un poco más largo el plazo, entonces a veces se da este problema. Tenemos igual la demanda, la resolución que le da trámite, el emplazamiento, luego tenemos un emplazamiento por 9 días, de los cuales en los primeros 6 el demandado puede plantear excepciones previas. Si sus excepciones previas las presenta aquí el 6º día, no hay donde perderse, le quedan 3 días para contestar su demanda. Pero si las excepciones previas las hubiera planteado cualquiera de los 5 días anteriores, digamos que las planteó el 4º día del emplazamiento, a veces se da un poco en la práctica la discusión de qué es lo que le queda para contestar la demanda. ¿Le quedan estos 3 días nada más? ¿O le quedan además estos 2? Entonces, a este respecto, hay algunos que dicen el plazo para plantear excepciones previas es de 6 días. Y si yo planteo excepciones previas, agoté esa etapa procesal. Y por lo tanto, aunque las haya presentado el día 1, el día 2, o el día 4, o el día 6, me consumí esa etapa procesal, me consumí esos 6 días, y por lo tanto me quedan solo 3. En realidad, esa es la forma errónea de contestar el plazo. Porque la ley no establece eso. La ley lo que dice es, usted tiene 9 días para contestar la demanda. Presentada la demanda en la forma legal, el juez emplazará al demandado concediendo la audiencia por 9 días. No dice si presenta excepciones previas o solo 3, dice se le da audiencia por 9 días. Tienen 9 días para contestar la demanda. Y lo que pasa con las excepciones previas es que la ley del organismo judicial establece algunas clasificaciones de los expedientes. Y dentro de esas clasificaciones de los expedientes dice, hay incidentes que le ponen obstáculo al curso del proceso y hay incidentes que no le ponen obstáculo al curso del proceso. Entonces, si son incidentes que no le ponen obstáculo al curso del proceso, dice la ley del organismo judicial, esos se tramitan en puerta separada. ¿Y eso qué quiere decir? Físicamente, tengo aquí mi legajo en donde está la demanda, la resolución que le da trámite, el asiento de la notificación, etc. Y aquí, físicamente lo vemos amarrado con una pie, está otro legajo de ese expediente, en donde está el memorial a través del cual se promueve el incidente, la evacuación de la audiencia, etc. Eso pasa en casos que, como les digo, no le ponen obstáculo al curso del proceso, como podría ser un incidente de contragarantía. Ahí, mientras discutimos qué garantía debe prestar el demandado para que le levanten las medidas precautorias, pues no importa, podemos seguir adelante con el proceso, tramitando las excepciones previas, la contestación de la demanda, leyendo la prueba, lo que ustedes quieran. Luego hay otros incidentes que dice la ley, sí le ponen obstáculo al curso del proceso. No podemos pasar
a la siguiente etapa procesal hasta que no se haya decidido el incidente. Y eso es un caso típico de eso, ocurre con las excepciones previas. No podemos forzar al demandado a que conteste la demanda, o si ya presentó su memorial de contestación de demanda, no puede el juez entrarlo a conocer si todavía no se ha tomado una decisión respecto a las excepciones previas, y por lo tanto todavía no sabemos si la relación procesal efectivamente estaba bien constituida o no. Entonces este es un incidente que le pone obstáculo al curso del proceso. Y eso, para efectos del cómputo del plazo, lo que quiere decir es que si ya teníamos acá que yo presenté mis excepciones previas el cuarto día del emplazamiento, este plazo de los 9 días se queda congelado en ese momento. Y entonces aquí viene todo el trámite de las excepciones previas. Todo esto que estamos viendo aquí pasa entre el cuarto y el quinto día, de tal manera que una vez que el juez me declara sin lugar mi excepción previa, se va esto en apelación, la sala confirma, regresa al juzgado y el juez dice, bueno, les notifico que ya está de regreso el expediente, seguimos en el día 5 del emplazamiento, 6, 7, 8, 9, hasta que terminamos para ver si va a haber una contestación de la demanda. Lo mismo pasa en el caso del juicio sumario. Luego es que aquí, como son menos días, solo nos podría pasar si las excepciones previas se presentan el día 1 del emplazamiento. Entonces, si se presentan el día 1 del emplazamiento, tengo 2 días para contestar la demanda. Y si se presentaron el día 2 del emplazamiento, me queda solo un día para contestar la demanda. Se acabó. Entonces, pero a eso vamos con esto que decimos aquí. Sigue corriendo el emplazamiento. ¿En dónde? En donde se hubiera quedado. Si la presenté el primer día del emplazamiento, tengo 2 días. Si la presenté el segundo día, tengo solo un día. ¿Estamos claros? A mí solo me quedó una duda existencial. A ver. Digamos, tomamos el caso de los 6 del Ordinario. ordinario. Se tienen los 6 días para excepciones previas. No puede suceder, por así decirlo, que las presentáramos el tercer día. Ajá. Entonces ahí se detiene el emplazamiento. Ajá. Se declaran sin lugar, por ejemplo, incompetencia. Ajá. Digamos, en el cuarto, en el quinto no puedo volver a presentar previa de litispendencia, por ejemplo. No, Una vez eso sí no se puede. Eso sí no se puede. Es más, para que vean que sí es cierto que regalo puntos, ¿quién me dice por qué no se puede? Sí, pero hay algo mucho más específico que eso. El artículo me dice que todas las excepciones previas se tenían que presentar en un solo acto. Se ganó medio punto. Lo que dice la norma es que todas las excepciones previas se deben resolver en un solo auto. Así lo dice específicamente la norma. Todas las excepciones previas deberán resolverse en un solo auto. Y entonces, como son incidentes que le ponen obstáculo al curso del proceso, si se permitiera que, por ejemplo, aquí usted presente una excepción previa y luego aquí, cuando usted presenta esta, se suspende el curso del proceso. El juez no puede entrar a conocer de su siguiente excepción previa. Entonces tiene que dictar una resolución, un auto que resuelva esa excepción previa. Y ya tenemos un auto de excepción previa en el proceso, no pueden haber dos. Entonces ya el siguiente ya no lo podría dictar el juez, por lo tanto la siguiente excepción la tiene que rechazar, combinando lo que dice su compañera de que la ley ordena que se resuelva en una sola, lo que decía su compañero acá, que opera el principio de preclusión. Pero tal vez sí se pudiera presentar las mixtas, ¿no? Por ejemplo, el de caducidad o algo así. Bueno, para empezar ahí aclaremos eso. Esas excepciones que se pueden presentar en cualquier estado del proceso, doctrinariamente no se llaman excepciones mixtas, se llaman excepciones privilegiadas. Las excepciones mixtas son las que se presentan como breves y tienen efectos deferentorios, que solo son las 4 que les dije en algún momento: caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción. Nada más. Hay otras excepciones que usted puede presentar en cualquier estado del proceso. Por ejemplo, en el juicio sumario, lo sigue diciendo ahí el artículo 232. Dice: las nacidas después de la contestación de la demanda. Perdón. Sin embargo, en cualquier estado del proceso podrá oponer las excepciones de litispendencia. Ya solo con esa no es de esas 4. Entonces, es una excepción que se puede presentar en cualquier estado del proceso, pero no se llama mixta. Doctrinariamente tiene el nombre de privilegiado. En la ley ni siquiera le dan un nombre, pero doctrinariamente todas estas se llaman privilegiadas. Algunas de esas además son mixtas, pero no por eso, no por poderse presentar en cualquier estado del proceso, sino por los efectos que tienen en cuanto al fondo del asunto, que es
como le decía aquí algún par de diapositivas atrás, las que sí le ponen fin al expediente. Solo 4: caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción. ¿Por qué esas 4? En la prescripción que estoy diciendo, ya se extinguió la obligación por el transcurso del tiempo. En la caducidad que estoy diciendo, la posibilidad que tenía el demandante de demandar ya se extinguió por el transcurso del tiempo. En la cosa juzgada que estoy diciendo, ya hay una resolución firme sobre esto, y usted viene y me lo plantea otra vez, y le digo que hay cosa juzgada, y si me lo plantea una tercera vez, le voy a decir lo mismo. Y en la transacción que estoy diciendo, las partes ya se pusieron de acuerdo y dilucidaron entre ellas su controversia. Entonces, no lo puede resolver el juez acá, ni tampoco lo puede resolver si se le vuelve a plantear otra vez. Ya la controversia está resuelta. Entonces, esas son las únicas 4 que tienen efectos en cuanto al fondo del proceso. Por lo tanto, esas 4 son las mixtas. Entonces, las demás doctrinariamente se llaman privilegiadas. En el proceso ni siquiera les ponemos ese calificativo de privilegiadas, pero como cuestión de principio, digamos, tiene usted razón, en cierto sentido. El código establece que todas estas se pueden plantear en cualquier estado del proceso. Dice, sin embargo, en cualquier estado del proceso podrá poner las excepciones de dispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, prescripción y transacción, las que serán resueltas en sentencia. A este respecto existe una discusión, porque digamos, hay una corriente que dice, de todas esas excepciones que menciona ese segundo párrafo del artículo 232, yo podría, si quiero, reservarme el planteamiento de alguna, y simplemente porque se me ocurrió, no la planteo en estos 2 días, la planteo después, o a lo mejor en esos 2 días no me había dado cuenta y después digo, pero sí que puedo plantear esta excepción y la planteo. Entonces, algunos consideran que eso es admisible, otros consideran que eso es admisible porque la norma dice en cualquier estado del proceso y no dice bajo algunas determinadas circunstancias. Otros consideramos que no, porque no tiene sentido que el legislador establezca un plazo para plantear excepciones previas. Si luego usted las puede plantear cuando se le ocurra, simplemente porque se le ocurrió. Entonces, si ese fuera el caso, la ley debería decir, estas se deben plantear en 2 días y estas otras se plantean en cualquier estado del proceso. Incluso, tal vez si tenemos un poco de tiempo, la próxima clase lo vemos, pero la clase anterior, el semestre anterior, les traje yo a sus compañeros 2 resoluciones. Y eso es importante que tengan ustedes en cuenta que en el proceso hay muy pocas cosas, bueno, tal vez no muy pocas cosas, pero hay muchas cosas que no son o blanco o negro. Hay en medio, para muchísimas situaciones, hay una escala de grises inmensa en donde, dependiendo de cómo argumente usted las cuestiones y qué posición jurídica está defendiendo, se puede sostener uno u otro punto. Estas son 2 resoluciones de la Corte Suprema de Justicia que dictó en casación, en 2 casos obviamente completamente distintos. En un caso, la Corte Suprema de Justicia dijo, esas excepciones la ley dice que se pueden plantear en cualquier estado del proceso, y por lo tanto, si usted las quiere plantear después, las puede plantear después sin ningún problema. En otra sentencia, la Corte Suprema de Justicia dijo, usted solo puede plantear esas excepciones en cualquier estado del proceso cuando nacieron con posterioridad al plazo de 2 días que usted tenía o el de 6 días en el ordinario. Y de lo contrario, si no las plantea en ese plazo, precluye su posibilidad, porque para eso establece la ley un plazo. Entonces, pues básicamente la idea es no correr ese riesgo. Si uno analiza adecuadamente el caso cuando está en su momento para plantear excepciones previas, pues las plantea en ese momento, todas las que tenga que plantear. Ya si hay necesidad, pues si resulta que, por ejemplo, yo estaba llevando el caso y no me di cuenta que se podía plantear una excepción previa en dispendencia y después lo contratan a usted para que continúe con el caso, no le quedará más que hacer el intento a ver si el juez le acepta la excepción o no se la acepta. Pero como cuestión de principio uno debería tener presente eso. En ese caso, entonces, se puede prestar, digamos, presentar adrede otro memorial de previas solo para dilatar el proceso. A ver, ¿cómo así? Digamos, las presenté el tercer día y se detuvo el emplazamiento y luego... Ahí me está hablando del ordinario. Ajá. Se continúa y luego lo vuelvo a presentar, o sea, breve, digamos, otras excepciones previas. No. Obviamente las va a rechazar. No, vamos a ver. Depende si... Para empezar,
por estrategia procesal, olvídese usted de tener una estrategia procesal para dilatar el trámite del proceso. Eso nunca va a oír usted que yo se lo recomiendo, y el código de ética profesional lo sanciona. Entonces la idea no es esa. Entonces pues, obviamente están aprendiendo, pues, la idea es que tengamos claro el tema. Sobre todo recuerden que los lineamientos de la universidad nos dicen que tenemos que ver el tema de los valores éticos en todos los cursos. Entonces, por eso se lo digo, no por otra cosa. Entonces, yo como estrategia no podría decir voy a presentar estas excepciones previas y después vuelvo a presentar excepciones previas, aunque ya sé que me las van a rechazar, porque entonces presento una nulidad y después apelación. La idea no es esa. La idea es el ejemplo que teníamos aquí con sus compañeros. Yo era el abogado. En el plazo para excepciones previas, yo presenté unas excepciones previas y me hizo falta alguna. Luego el cliente no está satisfecho con mi trabajo y lo contrata a él para que continúe llevando el proceso, y él dice, ¿y este abogado por qué no presentó esta excepción previa si se podía? Entonces puede hacer el intento, porque entonces en ese caso, como estamos en un área gris de si debería plantear, de si sería admisible la excepción en esas circunstancias o no sería admisible, entonces hace su intento. No fue algo que se planificara así desde el inicio, sino que, puestos en la circunstancia, hace su intento. Que de hecho, la adecuada interpretación de la norma, a mi juicio, debería ser en el sentido de que las excepciones, la excepción se la deberían rechazar. Pero digamos que hace el intento. Pero sobre todo para efectos de la técnica procesal, lo que es importante, el punto al que es importante llegar aquí, es que esas excepciones no se denominan. Esa excepción que, digamos, la independencia, que yo no vi que la podía plantear y después él recibe el expediente y ve que sí se podía, esa excepción él ya no la puede plantear bajo el calificativo de excepción previa. ¿Qué pasa si la plantea bajo el calificativo de excepción previa? Pues le va a decir que le rechazo su excepción, porque ya hubo una excepción previa de falta de personalidad, si usted quiere, y ya se resolvió, y como le decía a usted hace un momento, ya tenemos un auto de excepción previa, no pueden haber dos. Entonces, ¿la puede plantear como excepción perentoria? Tampoco, porque la naturaleza no es de excepción perentoria, no por el hecho de estar fuera de ese plazo se convierte en una excepción perentoria. Y muy probablemente cuando él recibe el expediente, tal vez hasta la demanda ya estaba contestada, y de todos modos la excepción es una excepción presentada en cualquier estado del proceso, tampoco es una excepción perentoria. Entonces, ¿qué es? Simplemente excepción. Cuando hacemos uso de esa posibilidad de plantear excepciones en cualquier estado del proceso, simplemente las denominamos como excepciones. Entonces, comparezco a presentar en este caso la excepción de independencia. No la califico de previa, no la califico de perentoria, no la califico de mixta, no la califico de privilegiada. Excepción de independencia. Pero no suspende En este caso, que de hecho lo vamos a ver en la próxima clase, en este caso la excepción se tramita en cuerda separada. Entonces, mientras tanto, seguimos adelante con la apertura a prueba del proceso, y etcétera, etcétera. Y una diferencia sustancial que va a haber entre el juicio ordinario y el juicio sumario es cómo se va a resolver esa excepción. Que vamos a ver la próxima clase un poquito más despacio. Que en el juicio ordinario se resuelve en un auto, mientras que aquí en el sumario se resuelve en la sentencia. Pero digamos que para resolver su duda en este momento, el proceso sí sigue corriendo. Solo vamos a ver en dónde nos habíamos quedado para ver si no estamos dejando algo medias. No, bueno, entonces el tema es aquí, para concluir con esto de las excepciones previas, que si una excepción previa al menos es declarada con lugar, hasta ahí llegó el expediente, ahí termina el expediente, salvo que estemos hablando de la excepción previa de incompetencia o la excepción previa de arraigo. En todos los demás casos, la deficiencia que dio lugar a que se declarara con lugar de excepción no se puede subsanar en el mismo expediente. Hay que presentar otra vez la demanda, se abre un nuevo número de expediente, se abre un nuevo expediente con un nuevo número, probablemente ante un nuevo juez. Y para efectos de todo lo demás, para computar plazos de prescripción, de caducidad, es como que aquella demanda donde se dio el primer caso nunca se hubiera presentado, los plazos siguen corriendo igual. Y luego, si todas las excepciones previas son declaradas sin lugar, entonces una vez que tengamos una resolución firme al respecto, sigue corriendo el emplazamiento en donde nos hubiéramos quedado según el día del emplazamiento en que se plantó la excepción previa. ¿Sí? Yo solo tengo nada del cómputo de los plazos. El plazo continúa corriendo
al día siguiente de la notificación del auto que resuelve la excepción o después del plazo de apelación? Depende. Depende de cómo quiera usted jugar con la cuestión. Depende de qué posición esté usted defendiendo. Y yo le diría, usted para ese tema en particular, usted siempre haga la interpretación que sea más contraria a sus intereses. Es decir, si usted es parte actora, cuente el plazo más largo, y si es parte demandada, cuente el plazo más corto. Yo le voy a explicar por qué. Usted presenta su excepción previa aquí, el cuarto día del emplazamiento. Le declaran sin lugar la excepción previa y usted dice, pues tenemos que esperar por lo menos que haya recurso de apelación, que hay 3 días para eso. Y mientras tanto yo estoy tranquila que no tengo que contestar la demanda. Entonces, usted usted presenta su excepción aquí al segundo día del emplazamiento, y aquí está en medio el trámite de las excepciones previas. Entonces, si usted dijera, me quedan todavía 3 días para el recurso de apelación y entonces queda firme la resolución y después de eso tengo otro día, usted se podría topar con la circunstancia de que la parte actora diga, y supongamos que usted no presenta recurso de apelación, entonces usted dijera, tengo aquí este plazo para el recurso, tengo aquí este plazo para el recurso de apelación, y luego usted no presenta recurso de apelación, y entonces, según usted, su día para contestar la demanda era este. Y vengo yo como parte actual y digo, pues aquí notificaron que ya están declaradas sin lugar las excepciones previas. El día siguiente es el último día del emplazamiento y aquí presento un memorial donde pido la rebeldía. Pudiera ser que el juez diga, no ha lugar a declarar la rebeldía, porque no ha transcurrido el plazo para el recurso de apelación y por lo tanto la resolución no está firme. Pero pudiera ser también que el juez diga, bueno, sí, declaro que tengo por contestar la demanda en sentido negativo y ordeno seguir el juicio en rebeldía. Y solo se vería la necesidad de dejar sin efecto esa resolución si resulta que usted presenta recurso de apelación, pero si no, su plazo transcurrió. Entonces, por eso usted como parte demandada debería computar su plazo, entendiéndolo como el más corto, entendiendo que al día siguiente de la notificación ese es su último día para contestar la demanda. Si ya pensó usted que no va a presentar recurso de apelación, luego si usted sí va a presentar recurso de apelación, pues obviamente esto subirá en apelación y luego regresa. Ahí nos topamos otra vez en el punto de que el expediente regresa. El juez emite una resolución teniendo por recibido el expediente y le notifica a las partes el expediente y está de vuelta. Entonces, otra vez, ¿cuál es su último día que tiene usted para contestar la demanda aquí? Es el siguiente día, después de que el juez le notificó que se tenía por recibido el expediente de la sala, o todavía va a esperar usted 3 días para ver si se plantea una nulidad y entonces decir que la resolución está firme y que el día que le queda es el siguiente. En el caso suyo, que en nuestro ejemplo es demandar, compute el plazo más pequeño, entienda que el día que le queda es el siguiente y así presente su demanda. Ahora yo, que soy el demandante, debo computar el plazo más largo. ¿Por qué? Si en este ejemplo yo presento mi solicitud de rebeldía aquí y resulta que el juez me dice, miren, no ha lugar a la rebeldía porque esto no estaba firme, no había transcurrido el plazo para el recurso de apelación. Eso el juez no me lo va a notificar al día siguiente, me lo va a notificar una semana después o 2 semanas después, cuando a lo mejor usted ya tuvo tiempo para contestar la demanda. En cambio, si yo computara el plazo más largo, me espero estos 3 días para que usted presente el recurso de apelación y la solicitud de rebeldía la presento hasta acá, entonces ya no tengo ese riesgo de cuál va a ser la interpretación del juez, ya estoy seguro que los 3 días
que la resolución ya estaba firme, bueno, que ni siquiera sería aquí, sino hasta el día siguiente. Aquí la resolución queda firme. Y aquí presento mi solicitud de rebeldía y ya estoy seguro que el auto que resolvía las excepciones previas está firme. Y por lo tanto el juez sí tiene que acceder a la solicitud de rebeldía que hoy le estoy planteando, a no ser que usted haya contestado la demanda. Entonces depende de cuál sea la postura procesal que usted esté defendiendo, así debería actuar. ¿Alguna otra duda? Los veo el martes entonces, el jueves. Gracias.